Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Sergio Reyes y el siguiente es el desarrollo de la fase número 5 del curso Sistemas de Adquisición y Acondicionamiento de Señales, presentado en conjunto con el compañero Filadelfia Atencio. Bueno, acá tenemos el código de Arduino y tenemos el montaje ya realizado. Tenemos los 5 circuitos acondicionadores. Acá tenemos nuestros 5 sensores y están conectados a este módulo Arduino Uno, el cual está enviando la información a través del cable USB al computador. Entonces ahí estamos haciendo la lectura de los 5 sensores. El código del Arduino, acá lo estamos observando y en este código iniciamos con la definición de las variables, en donde se muestra, definimos 5 variables tipo INT: lluvia, velocidad de viento, luz ultravioleta, CO2 y temperatura. Se inicializa el puerto serial y luego acá en el void loop principal lo que se hace es realizar la lectura de cada uno de los sensores. Entonces el de lluvia está conectado al pin análogo A0, el de velocidad del viento al A1, el de luz ultravioleta al A2, el de CO2 al A3 y el de temperatura al A4. Luego ejecutamos esta función que es el envío de datos. Este envío de datos lo que hace es enviar por el puerto serial los valores de cada una de las lecturas que se ha realizado. Entonces ahorita no se está haciendo conversión de cada una de las lecturas, solamente se está haciendo la, la lectura del valor que está enviando el sensor a la salida del circuito acondicionador. Entonces se realiza el envío de la variable lluvia y luego se envía un carácter S, que va a ser un carácter que utilizamos para separar los datos que se están enviando. Entonces en el instrumento virtual de las View, en el diagrama de bloques, se utiliza una función que cada vez que mira este carácter, entonces entiende que es un separador y de esa forma vamos a obtener, aquí se está enviando un solo paquete de datos mediante varios impresiones en el puerto serial de cada una de las variables, y esos datos se están dividiendo por este carácter. Finalmente imprimimos un salto de página, un salto de línea, que lo que realiza este salto de línea es indicarle al código de que se ha transmitido el último dato. Luego de este envío de datos se realiza un delay de un segundo y se vuelve otra vez a ejecutar el void loop, que es el que se encuentra entre estos dos corchetes, este de la línea 20 y este de la línea 29. Entonces vamos a ver el instrumento de las BIO, acá lo tenemos. Este instrumento entonces ya nos está tomando las lecturas de los 5 sensores. Acá tenemos el sensor de lluvia, de velocidad de viento, de luz ultravioleta y de CO2 y de temperatura. Vamos a observar el código. Entonces todo el código está dentro de un bloque, un while loop, y este bloque entonces lo que se realiza es que acá tenemos las conexiones para el puerto serial para leer los datos del Arduino. Luego estos datos los estamos enviando a estos bloques que por medio aquí le colocamos cuál es el carácter, entonces aquí aparece S, por medio de ese carácter S se realiza la separación de los datos. Y esos datos, por ejemplo, como el primer dato que se envía es el de lluvia, este bloque saca solamente el primer dato. Para el segundo dato, entonces este bloque va a sacar el segundo dato, pero por medio de este offset que genera este bloque de acá. Entonces, de esa forma se saca el segundo dato.
y igualmente se realiza el mismo procedimiento para el resto de los datos. Entonces ahí ya tenemos un indicador numérico y un gráfico para cada uno de los datos. Luego esto se está enviando a este bloque, que es el que se encarga de enviarnos los datos a la interfaz remota, que para este caso se utilizó la de TeamSpeak. Y aquí ya observamos que el canal tiene 54 entradas y ya observamos las 5 gráficas de las lecturas que se han enviado. Entonces, estos gráficos nos muestran cada uno de los cambios que ha presentado cada uno de los sensores durante el tiempo que lleva funcionando. Entonces vamos a realizar una prueba. Vamos a iniciar con el sensor de temperatura y vamos a aplicar un poco de temperatura para verificar cómo cambia la señal, cómo cambia el gráfico. Entonces el de temperatura lo tenemos acá abajo a la derecha y con eso es suficiente. Ya observamos que ha cambiado, ha bajado el nivel en la gráfica. Estábamos cerca de 600, ahora tenemos 335. Estos no son grados, sino es el valor que está leyendo el Arduino, teniendo en cuenta que el convertidor análogo digital es de 10 bits, entonces es capaz de leer un valor entre 0 y 1023. Ahora vamos a observar la interfaz gráfica de la interfaz remota de TeamSpeak y vamos a mirar el gráfico del sensor de temperatura y acá observamos el momento en el que ha caído la medición y nuevamente está volviendo otra vez a subir. Entonces recordemos que el sensor instalado es un termistor de coeficiente negativo, o sea NTC. Entonces al momento de aplicar calor lo que hace es que reduce la resistencia y produce una reducción en el voltaje. Entonces aquí esta caída en la gráfica nos representa es un aumento de temperatura. Y a medida que va subiendo la gráfica, entonces lo que vamos a ver es que va bajando la temperatura, o sea que está aumentando la resistencia del sensor. Listo, ahora vamos a hacer la prueba con el sensor de CO2. Aquí observamos que la medición tuvo un pico, está constante. Y vamos a observarla primero en la interfaz local. Entonces aquí abajo a la izquierda tenemos el sensor de CO2, la gráfica y tenemos el valor, está en 207. Entonces vamos a aplicarle un poco de gas. Y ahí observamos cómo ha subido a 634, 606. Vamos a remover un poco el gas que se le está aplicando. Y vamos a aplicar nuevamente. Y ahí vuelve otra vez a subir, 652. Ahora vamos a ver en la interfaz remota. Acá tenemos el sensor de CO2. Y acá acaba de llegar el dato. Entonces, esta interfaz, la actualización de los datos pues es un poco más lenta. Y la idea es que no se envíen los datos eh, a una tasa de refresco muy rápida porque no es el propósito, sino ir mirando un registro a largo tiempo. Entonces ahí se observa cómo subió la concentración de CO2 y cómo luego va empezando a bajar luego de que se ha retirado el cautina gas con el que se le ha puesto con el que se ha saturado el sensor. Aquí ya observamos que el gráfico se ha estabilizado nuevamente en aproximadamente 256, que era el valor aproximado que teníamos acá.
teníamos 197, 201 antes de aplicar el gas y subió hasta 521 al momento que se aplicó el gas. Ahí va bajando y aquí ya está en 255 en el gráfico de TeamSpeak. Ahora vamos a probar el sensor de luz ultravioleta. Tenemos una lectura de 396. Entonces vamos a aplicar con una linterna. Vamos a aplicar luz sobre la parte superior del sensor. Y pues esta luz al parecer tiene un componente alto de luz ultravioleta que nos produce una saturación del sensor. Entonces estamos en 400 y ha subido hasta 780, 760, dependiendo de qué tanto incide la luz sobre la superficie del sensor. Ha caído a 436 y nuevamente subió a 767. Esto al ser una aplicación de una eh, de una estación meteorológica, entonces los datos de luz ultravioleta no cambian tan rápidamente como lo estamos haciendo acá en esta prueba. Ahora vamos a mirar en la interfaz remota. Entonces tenemos el sensor de luz ultravioleta y acá observamos los dos picos que se han producido. Entonces estamos en 394 y ha subido hasta 667. Luego vuelve otra vez a bajar a 464, ha vuelto a subir a 648 y se ha normalizado nuevamente en 392, que es el valor que está detectando el sensor con la iluminación que tiene en el momento. Entonces acá hemos visto cómo cambia el sensor de temperatura, el sensor de CO2 y el sensor de luz ultravioleta. Estos son los cambios en el sensor de lluvia y en el sensor de viento. Pues a pesar de que están quietos, se observa que la escala es muy pequeña. Tenemos de 965 a 955, entonces es el ruido que se está produciendo en la salida de los sensores, o que está capturando la placa Arduino. Entonces vamos a realizar ahora la prueba con estos sensores. Seguimos con el sensor de lluvia. Entonces vamos a aplicar algo de agua a la superficie del sensor para observar cómo cambia la medición. Ahí ha caído la medición del sensor. Ahí ha caído la medición del sensor. Y entre más agua tengamos en la superficie del sensor, pues menor va a ser la medición. Estamos cercanos a 1000 y ahora estamos en 656. Ahora vamos a observar el sensor de lluvia. Aquí se ha producido el cambio. Entonces, toda esa inestabilidad que estábamos mirando antes, ahora ha cambiado. Ya no se observa toda esa inestabilidad, sino miramos una gráfica un poco más suavizada en la parte superior, que eran unos cambios pequeños. Entonces, ¿qué es lo que hace el gráfico? Que se va autoajustando el eje Y dependiendo de los valores de los máximos y mínimos. Entonces el gráfico se va ajustando para poder, cuando hay una variación muy pequeña, entonces mostrar con buena resolución los cambios, y cuando hay una variación grande, pues eh, se ajusta al valor, por ejemplo en este caso al valor mínimo mostrado, para poder eh, permitir que se pueda observar cada uno de los datos que se están enviando. Entonces aquí ha bajado y permanece abajo porque pues la superficie del sensor eh, continúa con agua. Y finalmente, entonces vamos a probar el sensor de velocidad de viento. Ahorita en este momento tiene una medición de 276. Entonces vamos a realizar, este fue el único sensor
no fue posible adquirir, entonces se está simulando con un potenciómetro. Entonces vamos a accionar el sensor, el potenciómetro, y estamos en 270, ahora vamos a 656, 745, vamos a parar por ahí, 827, y observamos cómo ha aumentado la medida. El gráfico se ha actualizado, el indicador numérico ha cambiado igualmente. La tasa de actualización acá es de 1 segundo, que es a la velocidad que la placa de Arduino está enviando los datos al instrumento virtual. Y observamos también ahora como los datos que se miraban con bastante ruido, ya se ve mucho más estable la gráfica, en la parte inferior, porque el rango en el eje Y ha aumentado, entonces ya tenemos un rango acá que estamos visualizando desde 250 hasta 750, a más de 750. Entonces acá estamos en 276 aproximadamente, 277, y hemos subido hasta 825, 820. Entonces acá en cada uno de los puntos nos muestra cada una de las mediciones y nos muestra la fecha, la hora y el valor del sensor en ese momento. Entonces, al ser una estación meteorológica, estos datos se deben enviar eh, menor cantidad de datos a un intervalo de tiempo mayor para no saturar el gráfico, y de esta forma podemos observar durante el tiempo cómo se va comportando cada uno de los sensores. Entonces acá tenemos las gráficas de los 5 sensores, cómo han ido cambiando, y ya tenemos 99 entradas. Entonces ese es todo el desarrollo del trabajo.